y nosotros seguimos en nuestra serie que está titulada Eclesia. Y la semana pasada pudimos llegar a ver que la eclesía son los llamados de Dios, los llamados fuera, que la palabra eclesía que fue adoptado por los autores del Nuevo Testamento fue una palabra que ya se utilizaba en el sistema social de los griegos, de hablar de aquellos que son llamados fuera de la congregación de la ciudad para congregarse y tomar votos o hacer decisiones sobre el asunto de la comunidad o de la sociedad. Y dado a eso, Dios ha dado a conocer que nosotros somos igual, una eclesía separados de parte de Él, llamados fuera por su obra, por su trabajo, por la obra de Él de llamarnos fuera de nuestro pecado y un mundo de tinieblas para ahora darnos vida en luz y ser luz en las tinieblas. Y dado a eso, nosotros ahora podemos empezar a platicar un poco de aquellos que son el pueblo santo de Dios, la eclesía. ¿Cuál es nuestro propósito? Y siento que el propósito de la iglesia es algo que se confunde mucho en nuestras vidas y en nuestras comunidades, dado a que muchos pensamos que la iglesia está para servirnos a nosotros. Haciendo un estudio sobre esto en el 2018, le preguntaron a muchos creyentes cuál es el propósito de la iglesia para ti, y unos estaban diciendo que era para llegar a acercarse con Dios. Bueno, la segunda, para darle un fundamento moral o fundamentos morales para nuestros hijos. Okay. Otro, para llegar a ser una mejor persona. Otros, que la iglesia les da confort en tiempos difíciles en la vida. Otros dicen que van a la iglesia porque les gustan los sermones. Otros dicen que para llegar a ser parte de una comunidad de fe. Y la última parte dice, ellos deciden ir a la iglesia porque les encanta como el pastor da sermones que también correlaciona a nuestro vivir hoy en día. Y en todas estas razones uno se puede dar cuenta que el creyente o los que están asistiendo a una iglesia, porque tampoco podemos asumir que todos los que asisten son creyentes, pero los que asisten iglesias, el mayor parte de ellos están están enfocándose en sí mismo. Están enfocados en sí mismo. El mayor parte de nosotros estamos preocupados de qué servicios me va a dar la iglesia, qué tipo de música están utilizando, cómo están las clases de los niños, cuántas personas tenemos a la entrada dándonos la bienvenida. Si son 3, son muy pocos. Si son más de 3, son muchos. Y todos tenemos nuestras ideas de cómo la iglesia nos debería servir a nosotros. Hasta yo escucho de varias personas de por qué el pastor no usa sacos y trajes. Les digo, pues eso que tiene que ver con el evangelio, que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con glorificar a Dios. ¿Sí? Porque si nosotros pudiéramos llegar al propósito fundamental de lo que es la eclesía, nosotros vamos a poder llegar que el propósito es Dios mismo. Él es central en todo de lo que nosotros queremos poder hacer y lograr juntos. Solo debería ser Él. Entonces las quejas de que la música está muy fuerte o no hay suficiente música, o son himnos o son cantos de contemporáneos, o en las clases, son las clases de niños están divididas, no tienen la iglesia de niños como lo teníamos nosotros en nuestras iglesias, y tenemos tantas razones por lo cual no nos cae bien lo que sucede en la iglesia, o tenemos tantas razones por lo cual nosotros buscamos iglesia y nunca nos enfocamos en simplemente decir, yo busco ser parte de la comunidad para glorificar a Dios. Yo busco formar parte de comunidad para que me sirvan a mí. ¿Sí? Y así es como nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos muy confundido el propósito de Dios. El propósito de la iglesia va mucho más allá que nosotros.
El propósito de la iglesia es glorificar a Dios. El propósito de la iglesia es servirnos unos a otros. Nunca es yo mismo, no es el egoísmo del hombre, sino es el Dios Santo que nos ha salvado. Entonces, dado a eso, les quiero proponer el punto de nuestro sermón de hoy. Es uno muy básico y muy sencillo. No es nada acá muy profundo, pero es muy sencillo. Y es esto: el propósito de los santos reunidos de Dios es darlo a conocer al mundo y exaltarlo en nuestras vidas. El propósito de los santos reunidos de Dios, la iglesia, es darlo a conocer al mundo y exaltarlo en nuestras vidas. No es llegar a obtener comfort yo, no es llegar a ser mejor persona yo, no es para mis hijos. Yo les quiero dar, mucha gente les digo, ¿por qué regresaron a la iglesia? Pues porque mis hijos andaban un poco perdidos, les queremos dar fundamentos morales. Y en la pregunta que se me queda, ¿y tú? Porque nosotros siempre estamos viendo por algo más y no estamos viendo a Dios. Vamos a iniciar con esto: dar a conocer a Dios. El primer propósito es dar a conocer a Dios. Les voy a dar 3 hoy y el primero es esto: dar a conocer a Dios. En el libro de Efesios capítulo 3 versículos 10, el apóstol Pablo habla un poco sobre, en español está escrito la infinita sabiduría, en inglés es la sabiduría manifestada. Y en griego, la palabra es aún un poco diferente. Pero vamos a leerlo. Dice el versículo 10, dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la ¿qué? Por medio de la a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Okay? La iglesia de cual está escrito aquí, somos todos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en toda la historia, todos los redimidos, todos aquellos que Dios ha llamado fuera del mundo de tinieblas a vivir en su luz. Nosotros tenemos el propósito de dar a conocer la infinita sabiduría. En este pasaje, si se acuerdan ustedes en Efesios, si pueden llegar conmigo un poco en lo que escribió el apóstol Pablo, el primer capítulo, el apóstol Pablo abre hablando de nuestras bendiciones espirituales. ¿Okay? Llega hablando de nuestras bendiciones espirituales. En el segundo capítulo, yo diría que el apóstol Pablo ahora está llegando un poco más en detalle. Ahora está escogiendo una bendición y está llegando más en detalle sobre esta bendición. Al abrir el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y aún en esa condición, dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por medio de la gracia eres salvo. El apóstol Pablo inicia diciendo que nosotros hemos recibido favor inmerecido, que es gracia, de parte de Dios, y nos ha llevado a la fe en nuestro Señor Jesucristo. La base de nuestra salvación es la gracia. El medio de la salvación es nuestra fe en Cristo Jesús. Y nosotros somos hechura suya. Toda la iglesia es hechura suya para que todos puedan ver la grandeza de su misericordia, amor y gracia. Y luego en los versículos que siguen, el apóstol Pablo empieza a darnos conocer que la pared de división fue derribada entre los judíos y los gentiles. Saben ustedes que nosotros somos gentiles, no somos judíos. ¿Okay? Pero dado a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, dado a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dado a que Israel lo rechazó a Él, Dios extendió la salvación a todo el mundo, a los gentiles, y ahora nosotros recibimos la bendición de la salvación y la pared de división es derribada y ya todos nosotros somos parte de la misma familia de Dios que aún los judíos, si ellos llegan a arrepentirse. Y ahora dice que Dios ha hecho un cuerpo de dos gentes, gentiles y judíos, y ahora son unidos. Y luego el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que esto fue un gran misterio que anteriormente estaba escondido y ahora es revelado.
El misterio de que Dios pudo reunir, reconciliar todo el mundo hacia Él y a uno y al otro. La unidad. Y Él dice aquí en el versículo 10 que la iglesia somos aquellos, ese instrumento de parte de Dios de dar a conocer a principales y potestades. No está, ni dice al mundo, sino dice a los ángeles y aún los ángeles caídos, de la sabiduría de Él. ¿Qué tipo de sabiduría? La palabra griega comunica que es algo diversa, es algo de multiforma, multicolor. En otras palabras, es como ver, pararse uno sobre la montaña y ver hacia abajo en el valle y ver todas las diferentes plantas y flores dentro de un mar de verde, de zacate, y se ven todas las flores de diferentes colores mezcladas y juntas y todos existiendo en el mismo campo del valle. Algo hermoso. Y lo que el apóstol Pablo dice es que en la iglesia eso es lo que ven los ángeles caídos. Ven que en la iglesia cada lengua, cada tribu, cada raza, cada color de todo el mundo son reunidos juntos a servir el mismo Dios y el mismo propósito. Qué hermoso es eso. Qué hermosura. Y es por eso que parte de nuestro llamado, la unidad, es de alta importancia para Dios. Porque Él ha hecho el trabajo de unirnos y nosotros deberíamos seguir de acuerdo en el capítulo 4 de Efesios, de vivir de una manera digna de nuestro llamado. ¿Qué llamado? El llamado de vivir juntos y dar a conocer a Dios a los principados y potestades. Pero nosotros, iglesia, somos el instrumento de Dios para ver eso. Un pastor dice esto, dice: es significativo que sea la iglesia en su totalidad y no solo sus líderes la que forme parte de esta manifestación. Pablo está exhortando a toda la iglesia a que sea lo que debe ser para que lo que Dios ha hecho sea claramente evidente. Cuando ocurre una verdadera reconciliación, se pinta un retrato poderoso. Ver a Dios unir a personas que antes estaban separadas es algo asombroso. Esto muestra la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Y de eso estamos hablando, de la obra que Dios hace para unir. Y nosotros, cuando vivimos en esa unidad, damos a conocer a los potestades y a los principales todo la sabiduría de Dios, en que Él pudo restaurar toda la gente del mundo, y no solo una, sino toda la gente del mundo que iban a llegar a ser sus hijos mediante la fe, y los pudo unir hacia Él. Romanos 9, 23 al 24 dice que nosotros somos vasos de misericordia para dar a conocer también a Dios. Dice en el versículo 23: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esos somos nosotros. La obra redentora de Dios es lo que nos reconcilia, y nosotros, al recibir su misericordia y ser vasos de su misericordia, deberíamos nosotros estar dando a conocer esto mediante nuestro vivir y dar a conocer a Dios mismo a los demás. Sí, la iglesia, de nuevo, es el instrumento en el mundo de Dios para dar a conocer a Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Si nosotros damos a conocer al mundo a Jesucristo, estamos dando a conocer al mundo también al Padre, porque son igual. Jesús vino
a mostrarnos el Padre, vino a ser una manifestación del Padre aquí sobre la tierra. Entonces Él dice, yo y el Padre somos el mismo. Si me ves a mí, has visto al Padre. No es decir que son la misma persona, es decir que como dos personas distintas, ellos comparten los mismos atributos y naturaleza divinos de ser Dios. No hay nada fuera del Hijo que podamos nosotros aprender del Padre, y nosotros deberíamos dar a conocer esta misma gloria, esta misericordia, esta gracia, esta salvación, este amor hacia los demás. Hacia los demás. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta aprender y retener nueva información, y una de las cosas que nos encanta hacer es poder dar esa información a los demás. Y eso sucede mucho en las iglesias. En las iglesias llegamos y nos llenamos la cabeza lleno de más información bíblica y más información bíblica, mucho histórico, mucho práctico, o sea, aprendiendo y entendiendo algo, pero lo que nos hace falta es poder vivirlo. Porque cuando nosotros llegamos y lo hablamos con alguien, nuestra vida debería proclamar la misma verdad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, si vamos a dar a conocer a Dios al mundo, nuestras vidas tienen que comunicar esa misma misericordia y gracia y amor con los demás. Es por eso que el perdón es tan importante para el creyente. Si nosotros hemos recibido la misma misericordia, la gracia y el perdón de Dios, deberíamos nosotros ser esa fuente de perdón, de misericordia y gracia que el mundo nunca lo va a conocer sin que la iglesia lo viva. De hecho, en los tiempos griegos, la gracia, misericordia y el perdón no eran virtudes buenas. Eran virtudes que los griegos no aceptaban. Ellos los miraban como debilidad. Si tú fuiste una persona que perdona, una persona misericordiosa, ellos te miraban a ti como una persona débil. Tú no puedes. No eres lo suficiente fuerte para salir adelante porque tú perdonas. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, fíjense, la iglesia fue el instrumento de Dios que empezó a cambiar eso aún en el reino de los romanos y en el mundo griego, donde ahora se empezó a aceptar perdón, amor y gracia. ¿Pero por qué? Porque ellos lo vivieron. Iglesia, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar, tenemos que intentar de amar, ser misericordiosos y extender gracia a los demás. La primera cosa fue dar a conocer a Dios. La segunda cosa es exaltar a Dios. Vamos a Primera de Pedro 4, 10 al 11. Y dice esto el apóstol Pedro, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra multiforme que utiliza el apóstol Pedro aquí en estas escrituras es la misma palabra, el mismo sentido de sabiduría manifestada. Es la misma palabra griega que está utilizando. Estamos viendo que aún Dios nos trae de diferentes lenguas, de diferentes razas, de diferentes historias y familias, y nos congrega juntos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También nos da dones de la misma manera. Cada uno tiene su don. Y dice, el que hable conforme las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea ¿qué? Ahí no fue Dios glorificado, ¿no es cierto? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la iglesia vive de una forma que glorifica a Jesucristo, por causa de eso el Padre también es glorificado. Cuando nosotros utilizamos nuestros dones para dar gloria, para traer gloria, para exaltar a nuestro Dios, sirviéndonos unos a los otros, Dios es glorificado por medio de lo que nosotros hacemos. Es por eso que les decimos, la iglesia no es un crucero de lujo. La iglesia es más un barco de batalla. Es un barco donde cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, porque cada uno de nosotros se nos ha dado
dado un don de parte de Dios mediante el Espíritu Santo para servirnos unos a otros. Eso va a ser parte de la enseñanza la semana que viene. Nosotros hemos sido llamados para servir así como Cristo llegó a servirnos a nosotros. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, eso trae gloria, eso glorifica a nuestro Señor Jesucristo y glorifica a nuestro Padre Celestial haciendo lo mismo. Nosotros lo exaltamos por adoración, pero adoración extiende un poco más que simplemente el cantar. La adoración correcta y verdadera es algo que es una respuesta hacia Dios, es un sacrificio que nosotros hacemos diariamente. Primeramente en Juan capítulo 4, Jesucristo dice: pero la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El contexto de esta parte de la enseñanza de Jesús es que está hablando con una samaritana en el pozo de agua y ella le dice a Jesucristo que por qué es que Jesús está aquí si no debe de estar ahí en Jerusalén, y Jesús le dice: mira, ya llegó la hora. Y él está diciendo, por medio de él llegó ya el tiempo y la hora donde el congregarnos en un lugar central como el templo de Jerusalén, eso ya no es necesario para adorar a Dios, sino nosotros sabemos el llegar a la fe en nuestro Señor Jesucristo y reconocer quién es Él como el Hijo de Dios y el divino. Nosotros llegamos a obtener el Espíritu Santo en nosotros y ahora formamos parte del templo que Dios está construyendo creyente por creyente, que está construido sobre el fundamento que echaron los apóstoles con la piedra angular, quien es Cristo Jesús. Y por causa de eso, ahora nosotros no tenemos que hacer un viaje una vez o dos veces a una ciudad y entrar en un templo para decir: yo fui a sacrificar, yo fui a adorar, yo fui a conocer a Dios. No, nosotros nos podemos reunir en cada lugar donde nosotros estamos y mediante los creyentes están congregados. Nosotros somos el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo, y nos podemos reunir y podemos adorar en espíritu y en verdad. Pero la adoración es central en nuestra vida hacia Él. La adoración, de nuevo, no simplemente es el canto, pero también es adorar en obediencia. Si vamos a Romanos capítulo 12 versículo 1, el apóstol Pablo dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí, hablando del sacrificio, estamos hablando de un tipo de adoración. ¿Y por qué un sacrificio vivo? Pues porque yo no me voy a matar a mí mismo y me voy a poner sobre un altar. Eso ya no es necesario. El sacrificio final para nosotros fue Jesucristo sobre la cruz del Calvario, el derramar de sangre. Pero ahora Dios está diciendo: ustedes que tienen vida nueva en nuestro Señor Jesucristo, ustedes deberían vivir su vida sacrificando su carne cada día para obedecer a Dios. Ese es un olor fragante hacia Él. Cada vez que un creyente escoge no seguir la tentación, pero seguir la obediencia hacia Dios, es como el olor fragante que resultaba de los sacrificios que hacían los israelitas en el altar. Tiene el olor de carne asada para Dios, que es un olor rico. Wow. So, nosotros tenemos que vivir de esta manera. Es como un sacrificio vivo y santo, separado, viviendo la vida que Dios nos ha dado, apartados hacia Él con propósito. El apóstol Pablo dice: les ruego por las misericordias. En otras palabras, por favor, hagan esto. So, nuestra adoración
es en espíritu y en verdad. Puede ser en cualquier lugar que tenemos nosotros reuniones, y puedes también adorar en casa, en tu obediencia, en tus acciones, con familia, porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, y también en nuestra obediencia. Pero también es el exaltar a Jesucristo. Es el exaltar a Jesucristo. Filipenses 2, 9 al 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Hechos 5:31 dice: a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hebreos 7:26 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Jesús se merece nuestra alabanza, se merece la gloria, porque Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Jesús obedeció al Padre y cada parte de su plan. Jesús no se rindió a la tentación, él no pecó. Jesús, aunque estaba en angustia en el Getsemaní, él siguió adelante y él tomó la ira del Padre sobre él en la cruz del Calvario para nosotros y para el perdón de nosotros, y que nosotros no tuviéramos que vivir ya bajo de la ira de él. Y él fue resucitado entre los muertos, y Pedro dice en el capítulo 2 de Hechos, él dice que él fue exaltado por esta obra. En nuestras comunidades, en nuestra cultura, existe mucho lo que se llama el nepotismo. Y la verdad es que el nepotismo no es cristiano, no es bíblico. Y una de las maneras que nosotros podemos ver esto es que a Jesús no se le dio nada. Él se lo ganó por el trabajo que hizo. Él terminó su obra y luego fue resucitado y exaltado. A él no se le entregó el estar sentado a la diestra hasta que fue resucitado. En otras palabras, él tuvo que obedecer. Las escrituras nos dicen que él aprendió el obedecer mediante el dar su vida. Nos dice también que él obedeció por causa o por el gozo que estaba frente de él. Él tuvo que terminar la obra cual el Padre lo envió a hacer. Nosotros vivimos de otra manera. Nosotros nos gusta darles todos a nuestros hijos, y si tenemos herencia que dar, pues no nos importa si ellos están viviendo bien o no, les damos todo por causa del nepotismo. De hecho, se dice que en negocios, en la segunda generación, 60% de ellos van a fracasar y perder todo. Se dice que la tercera generación, 80% de ellos fracasan y pierden todo. ¿Saben por qué? Porque en el nepotismo no se les enseña responsabilidad, no se les enseña disciplina, no se les pide obediencia, no se les pide el hacer las cosas bien. Solo le entregamos porque tiene nuestro nombre. Y ni Dios el Padre hizo eso con Dios el Hijo. Dios el Hijo tuvo que obedecer. Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que terminar, tuvo que ser fiel al llamado del Padre. Él vino y dijo: yo solo digo lo que Él me dice decir, yo solo hago lo que Él me ha enviado a hacer. Y aun cuando Él oró en el Getsemaní, dijo, aunque Él estaba en angustia, Él pidiendo: si hay otra forma, quita esta copa de mí, pero no mi voluntad sino la tuya sea hecha. En otras palabras, me someto y lo voy a hacer porque eso es lo que me estás pidiendo. Por causa de eso, a Él se le merece toda la honra y la gloria. En el libro del Apocalipsis nos dice un poco de cómo en el cielo se va a honrar y se va a cantar al Cordero. En el Apocalipsis 5, 12 al 13 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Se lo ganó, se lo merece. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Unos dicen: pastor, ¿por qué crees tú en el rapto? Pues esta es una de las escrituras que me llevan a creer en el rapto, que mediante en la tierra se está llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación. Los creyentes, el capítulo 7, se ven en el cielo cantando hacia Él, glorificándolo, y dicen: clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque a Él se le merece. Iglesia, si tú has sido redimido por el acto de Jesucristo, si tú has llegado a la fe en Él, tú has llegado a reconocer que tú no te mereces nada menos la ira de Dios, y solo por la fe en Él hemos recibido la vida eterna y las bendiciones de ser hijos e hijas de Él. Pero solo fue por Jesús. Solo por Jesús. Entonces nosotros deberíamos tener esta misma respuesta aún hoy en nuestras vidas, en nuestro vivir a lo diario, y cuando nos reunimos y nos congregamos, aún más la iglesia debería cantar juntos. Y ya sé que muchos dicen: pastor, no soy una persona emocional, yo no le canto a nadie. ¿Eres tú Dios o no? Porque la Biblia nos dice que a nuestro Dios se le merecen la alabanza, la gloria, la honra, y lo están haciendo en forma de canto, porque se lo merece. Entonces deberíamos dejar de preocuparnos de cómo nos escuchamos nosotros individualmente y aceptar que Dios nos ha llamado a cantar en coro. Y en coro todas las malas voces se esconden. Solo les pido que cuando termine la música también termina de cantar. En la regadera puedes seguir individualmente como tú quieras, pero mientras que estamos aquí todos reunidos juntos, voces unidos, es una de las cosas más hermosas de escuchar. Las voces de los redimidos exaltando al Rey porque se lo merece. Amén. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Hasta este punto hemos llegado al 1, que nosotros somos llamados tenemos el propósito de dar a conocer a Dios. Número 2 es exaltar a Dios, y dentro de eso adoración, nuestro vivir y exaltar a Jesucristo. Y número 3, evangelizar al mundo. Mateo 28, 18, 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento, este es la gran comisión nuestra de ir y evangelizar al mundo. Quiero que pongan atención a cómo inicia esta parte de las Escrituras. Jesús dice: porque toda autoridad se me ha sido dada a mí. ¿Sabes tú que el trabajo del evangelio y comunicar el evangelio con los demás, lo único que tienes que hacer tú y yo es obedecer y tirar la semilla? Dios se encarga de lo demás. El problema nuestro es que nosotros queremos
manipular a la gente, queremos seguir con una persona hasta que lleguen a la fe en Cristo Jesús. Pero aún Jesús nos dio parábolas para explicar esto. Él dice que el que estaba sembrando la semilla tiró semilla de este lado y no se recibió, lo tiró acá con las piedras, con el camino, pero también lo tiró en tierra buena. Y lo que muy pocas veces se explica es que la tierra buena solo existe porque alguien lo preparó. Cuando dice tiró las semillas sobre la tierra buena, es porque el corazón de ellos ya había sido preparado por el Espíritu Santo, por la obra de Dios, para recibir la semilla y dar vida a ello. De hecho, Jesús sigue enseñando con otra parábola diciendo: es como aquel que va y siembra la semilla y se duerme, y mientras que está dormido, ¿qué pasa? La semilla muere porque tiene que morir primero y luego viene a vivir, viene a tener vida. En otras palabras, iglesia, la obra de salvar es de Dios. Nosotros solo tenemos que obedecer y tirar la semilla. Pero tu vivir tiene que también comunicar el mismo mensaje. No tires semilla que tu vida no comunica. Primero pídele a Dios que transforme tu vida y luego empieza a tirar esa semilla para que los dos vayan juntos y no sean enemigos en tu manera de comunicar y manera de vivir. Que no haya contraste, sino que ellos puedan ver, sí, o sea, yo lo creo porque lo veo en ti. Lo veo en ti. Romanos 10, 14, 15. Me encanta esta escritura. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hoy vamos a terminar con este punto. La tercera cosa que queremos dar a conocer hoy es que nuestro propósito es evangelizar al mundo. Una de las cosas más hermosas de poder de haber sido parte de Somos Grace del inicio, de la plantación de nuestra iglesia, del lanzamiento, es poder ver cuántas personas han escuchado el evangelio porque ustedes han sido dispuestos a ir y comunicarles lo que están aprendiendo. No solo eso, pero vez tras vez escuchamos: ellos son diferentes. Entonces lo que nos están compartiendo ahora, nosotros queremos llegar a conocerlo también. Hay transformación y hay la evangelización, y Dios lo está utilizando para alcanzar más y más gentes. Y eso es parte del propósito nuestro, en nuestra misión de guiar a nuestra ciudad a una vida transformada con Jesucristo y su iglesia. Eso es decir, nosotros vamos a ir y evangelizar a la ciudad y llevarlos, como dice la Gran Comisión, a ser bautizados en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Él les mandó. La semana que entra vamos a tener otro servicio de bautizos. Van a haber 8 personas que se van a bautizar aquí de nuestra congregación. Es algo que celebrar. Pero una de las cosas que me gustaría ver es ver más de ustedes bautizándolos en agua. Si tú le compartiste el evangelio y fuiste parte de su caminar para poder llegar a la fe, de poder ver a ustedes participar en ese momento tan hermoso de poder bautizar hermanos y hermanas en Cristo Jesús en las aguas. Unos dicen: pastor, pero es que yo vengo de una iglesia donde solo los pastores lo hacen. Y a ti te digo: pues entonces la Gran Comisión solo es para los pastores, porque ahí dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está la línea en que la iglesia no lo puede hacer y solo los líderes? No existe. Nuestra comisión, de nuevo, es evangelizarlos y llevarlos al conocimiento de y bautizarlos. Qué hermosa cosa sería ver más de ustedes formando parte de ese momento de la vida de cada uno de aquellos que Dios nos permite ver.
llegar al Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser tan bueno. Gracias porque en tu sabiduría tú diste conocer en tu palabra la dirección, el propósito, la misión, visión, todo lo que nosotros necesitamos para poder existir como iglesia. Saber a qué hemos sido llamados y qué esperas tú de nosotros. Y Padre, te damos gracias que también nos has dado el Espíritu Santo para empoderarnos, para poder hacer estas obras. Nos has dado tu palabra para conocer, para poder explicar estas cosas, para aprender estas verdades y vivirlas. Y Padre, nuestra oración es que nosotros como iglesia en Somos Grace podamos seguir creciendo en ellas. Ha sido algo hermoso de ver cuántas gentes han llegado a la fe, pero Padre, yo sé que eso solo es el inicio. Sé que si nosotros vivimos en esta verdad, en fe de que tú vas a hacer la obra, que tú vas a alcanzar más y más gentes, y pedimos que nosotros simplemente podamos ser un instrumento para hacerlo. Te damos gracias y te lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.